Vamos a analizar cómo se exporta la política de exportación de diferentes mercados. Estamos con Alan Aurich. Alan es el hombre que maneja Habana y él nos va a contar el enorme desafío que es lograr vender alfajores de dulce de leche en el mundo. Bienvenido, Alan. También estamos con Ricardo Yapur. Ricardo es el hombre que maneja Rizobacter. Rizobacter es una empresa de microbiología agrícola. ¿Qué es? ¿Qué es lo que...? Me salió bien, ¿viste? Le decía, ¿cómo hago para acordarme de microbiología? Y me decía, acordate microbios. Bueno, ahí estamos. ¿Qué es lo que hace concretamente Rizobacter? Hace varias cosas, pero dentro del core de su negocio, que es la multiplicación de bacterias del género Rhizobium, de ahí sale el nombre de la empresa, y esas bacterias lo que hacen es, aplicadas sobre las semillas de una leguminosa, fijan nitrógeno del aire. El aire que respiramos tiene el 78% de nitrógeno, pero no es asimilable para los seres humanos. Esa bacteria lo fija, lo incorpora a la leguminosa y la leguminosa de esa manera se independiza del nitrógeno de los fertilizantes químicos y genera proteína, que es lo que el mundo demanda, proteína vegetal. Eso, la gran ventaja que tenés es que no tenés contaminación por los fertilizantes químicos nitrogenados, con todas las ventajas medioambientales que eso trae. Y desde Pergamino al mundo, porque esta compañía opera en Pergamino. Rizobacter fue fundada por un ingeniero agrónomo, hijo de irlandeses, en 1977, o sea, hoy tiene 42 años. Yo tengo 38 en la empresa y desde Pergamino llegamos a distintos lugares del mundo, vendemos a más de 30 países y dentro de ellos todo sale desde Pergamino y fabricamos algunas cosas, formulamos en Brasil, porque la legislación nos dejó un claro que podíamos producir en Brasil con un tema por un tema de registro, y hoy estamos instalados en Londrina fabricando algunas cosas en Londrina. Bueno, en un ratito nos vas a contar un poco cuáles son los desafíos que se plantean conquistar otros mercados. Miguel Glickman, director de News and Food. ¿Cuánto hace que estás en News and Food, Miguel? El proyecto empezó a principios del 2012. Yo ya venía de la industria pesquera hace 25 años y, si me permitís, cuento un poquito cómo fue los inicios. En el 1 a 1 famoso de Moreno, donde había que importar para exportar, en ese momento el grupo Newsan, que fabricamos aire acondicionados, televisores, básicamente en Tierra del Fuego y en la provincia de Buenos Aires, importaba partes y piezas para su fabricación. Había que exportar. Muchas de las compañías en ese momento alquilaron, digamos, exportaciones para cumplir con el 1 a 1, pero el accionista de Rubén Cherniakhovsky decidió construir una unidad de negocios que esté vinculada a los alimentos en el largo plazo, o sea, armar su propia empresa de exportación. Y bueno, yo ya estaba en el sector pesquero, yo soy economista, pero estaba ¿Vos tenías tu propia compañía? Yo tenía una compañía pequeñña que exportábamos, y Rubén me propone darme un Fórmula 1, digamos, y si la llevo a la pole position en el sector, y le dije, enfrentemos el desafío, y bueno, somos socios y además dirijo la unidad de negocios, que hoy es número 1 de Argentina, ¿no? Así que ahí nacimos. En una industria que tiene muchísimo potencial. Sí, hoy la pesca exporta 2.100, 2.200 millones de dólares anuales. Básicamente hay un recurso que es el langostino, que genera 1.200 millones de dólares. Creo que es el séptimo u octavo polo exportador en Argentina. Es un negocio que básicamente está orientado a la exportación. Los argentinos consumimos 5% de lo que producimos, nada más. El 95% se exporta, es decir, no tenemos esa cultura de comer pescado, digamos. Entonces, es un sector que en general está poco regulado, vinculado, por ejemplo, con lo que es la carne vacuna u otros sectores. Está poco regulado porque hay poco consumo interno y está orientado al mundo. En el caso nuestro, exportamos a 76 países distintos. Tenemos más de 250 clientes en todo el mundo, de manera que, bueno, hay
hay todo un mundo por explorar en este sector. Gastón Pérez Izquierdo, CEO de Bodega Catena Zapata. Vinos, los argentinos sí tomamos vino, no comemos mucho pescado, pero tomamos vino, pero igual ahí tiene una importante política de exportación desde este sector. Correcto. ¿Desde cuánto hace que trabajas en esa compañía? 16 años. O sea que pasaste varias. Todas. Montañas rusas. Todas. Todas. Bueno, no todas. Y se sobrevive. Argentina es una historia de montañas rusas, así que yo pasé las últimas de los 16 años nada más. Y se sobrevive. No te queda otra. ¿Y cómo está el sector, la industria vitivinícola? Si vamos a hablar del último año, tiene un leve crecimiento, 3%, está, digamos, bastante estable. El sector sufrió mucho por allá por el 2011, cuando arrancan todas estas restricciones, a tazo cambiario y demás, que es donde la industria vitivinícola argentina exportadora había tenido su boom exportador, ¿no? Del año 2000 al 2011, Argentina crecía en la exportación de vinos a tasas del 2 dígitos. A partir del 2011 empieza a caer la exportación y cae aproximadamente un 25-30% y después lentamente fue recuperando, pero ahora es un trabajo mucho más difícil, es decir, una vez que vos vas desapareciendo de los mercados, volver a ingresar en los mercados no es tan sencillo, ya hay más desconfianza, se pierde interés en tu producto y te volvés impredecible. Y mantenerse también, ¿no? Debe ser Mantenerse es más sencillo mantenerse que volver a ingresar, porque una vez que te fuiste, hay muchísimos oferentes en el mundo, hay muchísima competencia en el mundo del vino, son muchísimos los países que son productores y Argentina tiene una excelente oportunidad. Bueno, ahora tratar de recuperar el lugar que se tuvo es más complicado. Alan, ¿cómo haces para vender alfajores de dulce de leche al mundo? El mundo no conoce los alfajores, el mundo no conoce el dulce de leche. Bueno, es muy buena la pregunta. Y Habana tuvo una lógica de... O sea, todos cuando éramos chicos íbamos, por mi caso y seguramente muchos de acá, íbamos a la costa y comíamos alfajores en la costa y traíamos para acá, para Buenos Aires. Yo me acuerdo cuando era chico mi papá compraba la caja de nuez de 10 alfajores y en casa se ponía en la heladera y sacábamos un alfajor por noche. Se cortaba en 4 y comíamos cada uno un pedacito. Así nos duraba más tiempo el alfajor. Bueno, esa búsqueda o eso que sucedió con Habana, de todos los argentinos en la costa argentina, lo quisimos replicar cuando los extranjeros vienen a Argentina. Por ende nos tratamos de adueñar del regalo turístico argentino que sea el regalo Habana. Hoy Habana es el producto más vendido en el free shop, por ejemplo, en cantidad de unidades. Tenemos locales que los llamamos locales turísticos en la esquina de Caminito, en San Telmo, en la calle Florida. O sea, donde hay turismo, tratamos de que el regalo sea Habana. Y cuando vamos hacia afuera, ¿qué nos pasa? Nos prueban la primera vez, les gusta, pero no es un gusto que sea fácil para los extranjeros, básicamente. El dulce de leche es algo típico argentino y nosotros tenemos que explicar dulce de leche y tenemos que explicar alfajor. O sea, es como una doble explicación. Yo siempre pongo el ejemplo, es como vender manteca de maní en Argentina. En Estados Unidos la manteca de maní, en todas las golosinas de manteca de maní. Acá en Argentina hay muy pocas golosinas con manteca de maní. Si compras la manteca de maní en el supermercado hay una góndola, o sea, una línea en Walmart. Después no hay más manteca de maní. Lo mismo nos pasa con dulce de leche. Entonces nuestra lógica fue siempre de tratar de poner locales donde haya experiencia Habana. Hoy vamos a llegar a 100 locales en Brasil, en el resto de Sudamérica tenemos casi 50, 55 locales más, donde ponemos una experiencia Habana y donde el alfajor y el dulce de leche no son solamente los únicos por los que podemos tener un buen negocio. Tenemos negocio con las cafeterías y además vendemos alfajores y dulce de leche. Entonces esa fue nuestra lógica de tener locales Habana que sean embajadas Habana, los llamamos nosotros. Ricardo, ustedes tienen el 21% del mercado global en microbiología. ¿Cómo se logra eso? ¿Y en qué tiempo? ¿Cómo fue la estrategia? Tenemos el 21% del mercado de inoculantes, no de Los inoculantes. para poner un número, porque si no seríamos
sería fantástico. Mirá, nosotros empezamos en 1986 como una primera exportación, te estoy hablando de 30 y pico de años atrás, a Ecuador, donde no soñábamos con exportar nosotros. Había un argentino que se había ido a vivir a Ecuador y vio que había soja y se le ocurrió que podía llevar productos, que era de pergamino, se acordó de nosotros y nos pidió productos. Y yo fui atrás del producto. Y ahí me di cuenta de que a Ecuador llegaban productos americanos de muy buena calidad y con los cuales yo podía competir. O sea, nuestra empresa podía competir. Y al contrario, podía competir mejor por logística, porque siendo una empresa chica, pues teníamos más flexibilidad, esa velocidad de movimiento, ¿no? Las empresas grandes son como un transatlántico que cuando apuntan para un lugar no dan la vuelta más. Nosotros somos como una fragata que vamos todos los días moviéndonos para todos lados. Y así hicimos y de esa manera nos despertó el bichito que podíamos llegar al mundo. Empezamos a mirar que en el mundo hay mucho más soja que la que había en Argentina o la que hay en Argentina y nos pusimos a todos esos países del mundo como los países a los cuales podíamos llegar vendiendo inoculantes. Muchos fracasos, básicamente Brasil. Un día se nos ocurrió armar una empresa en Brasil. Yo le contaba recién a él, perdimos 15 años, perdimos plata, hace 20 años que estamos en Brasil. Perdimos 15 años, perdimos plata, mis socios me querían matar todos querían que nos vengamos. Pero sostuvieron la presencia. Lo mantuvimos, con socios brasileros primero, comprando la parte después, inventamos todo lo que se podía inventar, abriendo sucursales en distintos lugares de Brasil, hasta que nos quedamos firmes en Londrina, con gente en todos lados. Y hoy tenemos una empresa rentable, una empresa que gana plata, pero básicamente con constancia, con buenos productos, con tecnología y apuntando todos los años a crecer, ¿no? Y compiten con empresas del mundo que seguramente tienen... Nuestra competencia hoy son dos monstruos. Por un lado es BAF y por el otro lado es Bayer con Monsanto, que compró hoy. Es decir, son empresas monstruosas, pero vuelvo a decirte lo mismo que te dije cuando me di cuenta allá por 33 años atrás en Ecuador, que esas empresas son empresas que tienen mucho poderío, tienen mucho poder económico, tienen mucha tecnología, mucha investigación, pero son muy lentas de movimiento. Y esa es la gran ventaja en la cual nosotros nos movimos durante todos estos años y que me imagino que a ellos les pasará bastante lo mismo en ese caso, cuando tenés que empezar a decidir cómo hacés y competir contra monstruos, ¿no? Miguel, planteabas que hoy se está exportando 2.130 millones de dólares de la industria pesquera. ¿Por qué tiene tanto potencial en la industria? El negocio global del seafood en el mundo son 140.000 millones de dólares, una cifra importante, donde la mitad es pesca extractiva y la mitad es cultivo. Hoy, digamos, se cultivan peces ya, langostinos u otro tipo de especies que después sirven para el alimentos del planeta. La pesca extractiva tiene un límite, porque si no la depredás. Digamos, no podés sacar todo y no dejar que biológicamente evolucione, digamos. Entonces, en el caso nuestro, en Argentina en particular, hay solo pesca extractiva. Entre paréntesis, nosotros vamos a empezar el primer proyecto de cultivo en Tierra del Fuego, que vamos a hacer mejillones de cultivo. Empieza el mes que viene, tenemos toda la tecnología, la incorporamos como para tener una variedad de menú distinta y empezar a desarrollar en Argentina el cultivo de distintas especies. Pero volviendo a la extractiva, que es la que todos conocemos, que salen los barcos, ya sea congeladores o fresqueros, y traen a tierra lo que se saca. Cada especie tiene, por suerte tenemos un instituto, una especie de CONICET de la pesca, donde está constituido por científicos que determinan aproximadamente cuánto es la cantidad por año que podemos, que es la cantidad que podemos pescar para que después la especie se pueda seguir reproduciendo normalmente. Entonces, ¿qué ha pasado? En el caso particular de una especie que es el langostino, ha habido una política, esto es interesante porque cuando hay una política de Estado de largo plazo, ya sea de un gobierno o del otro, digamos, normalmente podemos tener éxito. Se descubrió hace unos años cuál era la zona de cría en Argentina de los langostinos, que es en el Golfo San Jorge, digamos, entre las provincias de Chubut y Santa Cruz. Eso determinó que en esa zona que antes se pescaba,
se prohíbe ir a pescar ahí, es decir, no se fue a pescar más a la nursery. Entonces, al prohibirse pescar en esa zona, el langostino, digamos, la especie explotó. Digamos. Y explotó y en lugar de exportar 100, 200 millones de dólares por año, pasamos a exportar 1.200 millones de dólares sin depredarlo, porque no íbamos a pescar a esa zona. Esto se continuó con este gobierno, lo cual indica que se empezó en el anterior, continuó en este y esperemos que continúe, porque lo que indica que una política de largo plazo, en este caso hablando de la biología marina, sirve para después las cuestiones muy macroeconómicas y dar trabajo, exportaciones, etc. Gastón, planteabas el enorme desafío que tiene la industria de recuperar el espacio perdido en el mundo. Concretamente, ¿estás viendo alguna oportunidad en algún mercado en especial? ¿Cuáles son los mercados que ustedes están conquistando? ¿A quiénes le venden? Hoy los principales mercados que tenés, es el principal para destinar las exportaciones argentinas, es Estados Unidos, después tenés Europa, Brasil, en Europa principalmente el Reino Unido, Canadá es muy importante, y China y Asia, digamos, que es donde estaría la principal oportunidad, te diría. Sobre todo en China, creo que en los próximos 5 años va a ser el principal destino de las exportaciones porque es el que mayor crecimiento tiene y mayor interés y mayor cantidad de consumidores nuevos en el mundo del vino. Y sobre todo los nuevos consumidores en China están adoptando la cultura del consumo de vino. Así que creo que por ese lado viene la oportunidad. ¿Y con quién competimos? ¿Qué otro país nos hace competencia en ese mercado? Bueno, en Asia competimos con todos los productores de vino, básicamente Francia, España, Australia, Chile, España. En Asia te podría decir que los que llevan una gran ventaja son Francia, por una cuestión histórica, fue el primero que los chinos adoptaron como consumo, y después Australia por una cuestión de cercanía también, y después el vecino nuestro Chile, que hace 20 años tiene un desarrollo de sus exportaciones en Asia. ¿Y cuál fue la clave para que Chile no haya perdido la oportunidad? Para que Chile haya... No haya perdido la oportunidad de conquistar el mundo. ¿Políticas de largo plazo? Sí, políticas de largo plazo, acuerdos de libre comercio en Asia, nosotros, por ejemplo, pero digamos, básicamente te diría políticas de largo plazo, ¿no? Que le han permitido un desarrollo sin los altibajos que hemos tenido nosotros durante los últimos años, que es un stop and go permanente donde entrás, salís y bueno. Pero bueno, igualmente no hay que ser pesimista. Nadie en Argentina que esté en el negocio de la exportación industrial puede ser pesimista, sino es medio utópico hablar de exportación industrial. Es fantástico porque todos los gobiernos lo tienen en su plataforma, la exportación industrial como algo a desarrollar, y por ahí es la más olvidada. Pero yo creo que por ahí viene la oportunidad y está creciendo muchísimo China, así que no hay que aflojar. Y poniendo un poco sobre la mesa el tema macro, ¿un dólar a 60 es competitivo? ¿Cómo los impacta en el negocio? Un dólar a 60 es competitivo, qué sé yo, a 30 puede ser competitivo. Todo depende. Acá tenés un catch-up después de la inflación que no pasa por el tipo de cambio, sino cualquier país devalúa su moneda, se vuelve competitivo, desarrolla la exportación industrial y se terminó. Es decir, tenés que desarrollar leyes laborales que te permitan ser competitivo, infraestructura, muchas otras cosas. El tipo de cambio no es la solución. Alan, en el caso de ustedes, yo creo ¿cómo que les todos pega? nuestros negocios son de mediano y largo plazo, o sea que eventualmente hoy el dólar valga 60, quizás la exportación que haces hoy está buenísimo, pero para exportar hoy tuviste que desarrollarlo durante, no sé, un montón de años antes. O sea, yo siempre cuento que Habana es una historia de hacia afuera, no es una historia de éxito, es una historia de un montón de fracasos bien manejados, bien administrados y los cuales aprendimos un montón y pudimos aprender esos fracasos y con ese fracaso cambiar el modelo de negocio, hacer cambios para mejorar y hoy tenemos unas marcas argentinas que más locales tiene fuera de Argentina. ¿Cuál es el país donde tienen mayor presencia? Brasil. Brasil llegamos casi a los 100 locales ya.
100 locales y acá en la Antes de fin de año, Argentina. acá tenemos 240 y en Brasil vamos a tener 100 locales antes de fin de año. Y estamos ves el mapa de Brasil, en todos los estados de Brasil. O sea, a mí me divierte ver, y estamos en Belén, en Pará, no sé, en todos los estados del norte, nordeste, tenemos locales Habana. O sea, 10 años antes hubiese sido impensado esto. Y hoy, a raíz de habernos equivocado y haber actuado de manera inteligente ante cada error, ante cada problema que tuvimos, logramos construir algo que hoy nos da mucho orgullo. En definitiva es eso. Ricardo, y en tu caso, $1.60, ¿cómo te pega en tu modelo de negocios? ¿Cómo es tu estructura de costos? Muy parecido a lo que decía él recién. O sea, el $1.60 nos conviene, por supuesto que te conviene, pero el negocio hay que pensarlo a largo plazo. Nosotros, Paraguay lo empezamos en el 90, cuando íbamos con el dólar 1 a 1 y volvíamos y traíamos un cheque que no servía para nada. Pero sí traíamos idea, traíamos proyectos. Eso es lo grande de la exportación para mí, ¿no? O sea, uno empieza a interactuar con un mundo totalmente distinto al nuestro, nos damos cuenta que existe otro mundo al cual le podemos vender y podemos hacer negocio, y esas ideas o esas necesidades que tiene ese mundo las traemos acá, las aplicamos para exportar y también para el mercado local. Los costos, nosotros tenemos un montón de materias primas que son importadas, van al nivel de costo, pero después hay muchos, un 50% aproximadamente, que es costos locales, que en este momento son muy buenos, pero te hacen muy competitivo, pero que esos costos rápidamente se van adaptando a valor dólar y que, bueno, a lo mejor tenés un mes o 2 meses hasta que hay algunas cosas que se adapten finalmente, pero al final llegamos al mismo valor de costo, ¿no? Miguel, y en el tema de la pesca, vos planteabas el tema de la importancia de políticas de largo plazo, las idas y vueltas con temas retenciones. ¿Desalienta? ¿Con tema? Retenciones. Ah. ¿Desalienta? Sí, primero aclaro con respecto al tipo de cambio, te digo una cosita más. En el caso particular del sector pesquero, está dolarizado hasta las remuneraciones. Entonces, las devaluaciones... Las remuneraciones. Las remuneraciones, los sueldos sí, son sí. en dólares. La parte de la producción, nosotros tenemos barcos que nuestros marineros cobran en pesos al tipo de cambio del momento. ¿Y cuánto cobra hoy un marinero con este tipo de cambio? Y digamos, trabajan 6 meses y como van a la producción, tenemos buenas producciones, unos 500.000 pesos mensuales, más o menos. Eso es el marinero. Bueno, chicos, el que nos quiera vamos al embarcarse. barquito. Chicos, bueno. Por 6 meses, digamos, que trabajan. Durante 6 meses que están. Después los otros meses están en su casa cobrando un sueldo básico de unos 20.000 pesos más o menos. Pero la estructura de costos está dolarizada. El 70% del costo de los barcos es mano de obra, el resto es combustible, con lo cual, que también está dolarizado, salvo alguna cuestión menor, digamos, en una etapa de congelamiento, con lo cual podemos decir que el sector está muy dolarizado y las devaluaciones que se producen permanentemente sobre un 15 o 20% del costo, por ahí podemos agarrar una parte del pero finalmente se terminan. Claro. Así que ese es un punto. Y tema cambio en las reglas del juego de retenciones. El tema de las retenciones, en particular, a mí me parece que atrasan. Claramente es un impuesto sobre los ingresos brutos, sobre la facturación de todas las compañías que no tienen en cuenta claramente si la compañía gana o no gana. De manera que, en general, todo el mundo dice, bueno, ya que el sector exportador tiene un tipo de cambio tan alto, debería hacer una contribución a la sociedad con las retenciones que se hacen. Ahora, me parece que no, honestamente, creo que no refleja la realidad de todo el sector exportador, porque es como un ingreso bruto, digamos. No sabemos si ganás o perdés, simplemente es un porcentaje, o en este caso hoy tenemos 3 o 4 pesos sobre cada dólar, de manera que en el largo plazo deberíamos tender a disminuirla o anularla. Esa es mi posición. Gastón, el tema de impuestos complica la competencia con el mundo, ¿no? ¿Cuál es tu visión del tema de retenciones?
Bueno, en retenciones es similar a lo que comentaba él, es decir, vos querés desarrollar la industria exportadora, aplicarle retenciones, suena medio un contrasentido, ¿no? Es decir, sobre todo porque está esta distorsión, esta falsa creencia de que una vez que devaluás vos tenés un beneficio adicional, y ese beneficio está probado que en Argentina en poco tiempo, primero gran parte de los insumos que están dolarizados, después el resto de los insumos finalmente, por ahí el último es los salarios, se terminan acomodando a la inflación, con lo cual quedaste al final de la película con retenciones y sin ningún otro beneficio, y vos no desarrollás la industria exportadora. Entonces, si vos querés desarrollar una industria exportadora, aplicarle retenciones no sería lo ideal, pero bueno. Alan, ¿están mirando algún nuevo mercado para desembarcar? ¿Habían hecho algún desembarco en Miami? ¿Cómo les fue? Planteas mucho que hay mucho camino de error y aprendizaje. ¿Cómo les fue las diferentes experiencias en el mundo? Bueno, el año pasado abrimos Ecuador, que nos fue muy, muy bien. O sea, ya estamos por el segundo y tercer local, estamos por abrir. Y también abrimos Estados Unidos, que nos fue muy mal. O sea, una de las mayores apuestas de la compañía. ¿En qué ciudad? Abrimos en Pembroke Pines, o sea, al norte, un poquito más al norte de Miami, cerca del Shopping Sogras, para que se den una idea, o sea, pero no en una parte turística, en una parte más para locales. Ahí la duda en Estados Unidos, abrimos un local muy grande. ¿Que era una franquicia? Era una franquicia con una persona que conoce el negocio de Estados Unidos. Apostamos en un negocio más grande, nos equivocamos de location, básicamente. O sea, nos equivocamos en el lugar donde abrimos. Apostamos a un lugar que nos pareció muy bueno y nos equivocamos. Entonces, ahora vamos a cerrar esas son nuestras historias de fracasos y vuelta a empezar. Y vamos a buscar locaciones que nos sientan más a gusto. Y después vendemos producto en algunas cadenas y ese negocio nos está yendo bien. O sea, está creciendo lentamente, va creciendo el negocio de venta de alfajores en cadenas, en supermercados, así. Pero la idea es ir poniendo foco en la expansión de Nuestra los lógica locales. es siempre tener locales. El local es el negocio que a mediano y largo plazo siempre vamos a poder mantener, o sea, y no dependemos del tipo de cambio argentino, o sea, porque hoy vendiendo alfajores terminás dependiendo del tipo de cambio argentino, o sea, cuán apreciado o no está el dólar o el peso en Argentina. Con los locales terminás más con la lógica de cada país, con los números de cada país. El alfajor y todo eso te da un plus, que está buenísimo, pero termina siendo un plus. Entonces, nuestra lógica es siempre abrir locales. Hoy estamos aprovechando esta oportunidad de un dólar más alto en tratando de abrir algún mercado nuevo vendiéndose en Canadá, estamos vendiendo alfajores. O sea, pero nos cuesta mucho, hay que evangelizar. O sea, yo siempre pongo el ejemplo abrimos en España, tenemos ya 3 locales. Y fuimos al Corte Inglés, que es así el supermercado de España, con promotoras. Vendíamos un montón, alfajor, dulce de leche con degustación. Sacamos la promotora, no vendimos nada. Nada. O sea, cuando la gente lo probaba, buenísimo, compraban, todo el mundo feliz. Dejamos de dar a probar el producto y no lo conocen. Es muy difícil, o sea, construir algo sin publicidad. O sea, no somos Arcor, una compañía masiva que tiene un brazo publicitario. Nuestra compañía es chiquitita y nuestra lógica es pasar por los locales. Entonces, bueno, nuestras construcciones son de largo plazo y paso a paso. O sea, vamos subiendo de a escalones, básicamente. Ricardo, en una nota planteaste que los años complicados de crisis son los momentos en los que hay que invertir. ¿Por qué? Primero te voy a hacer dos comentarios. Sobre el valor del dólar, uno, si bien en el día a día, por ahí a lo mejor al principio te conviene, al final del día, cuando vos trazás la línea de lo que hiciste, te la pasaste discutiendo con proveedores y con clientes por el valor y por los ingresos. Conclusión, no hiciste nada de lo que tenés que hacer, que es vender y producir cada día más. O sea, a mí no me gusta eso en el fondo. Y el otro tema, el tema de las retenciones, a nosotros nos pega por dos lados. Porque en el mercado interno le vendemos a un productor que en trigo y en maíz tiene aproximadamente un 7% de retenciones y en soja tiene más de un 25% de retenciones. Es decir, tiene una disminución de sus ingresos muy importante. Y después el 7% por exportación. Esos 4 pesos. Entonces te pega por todos lados. Pero bueno, es parte de lo que tenemos que asumir para seguir adelante, ¿no? Con respecto al tema inversiones, yo soy un convencido que hay que hacer así, porque
y siempre lo hemos hecho y afortunadamente hasta el día de hoy nos ha ido bien. No sé qué va a pasar en el futuro. Pero cuando vos invertís en las épocas de crisis, que los financieros te dicen que no, aquellos que somos los que manejamos el negocio más con el corazón y más con el estómago en muchos casos, nos damos cuenta de que existen oportunidades para sacarle ventaja a toda tu competencia, que está paralizada en muchos casos, y que cuando viene el momento bueno, vos estás. Y estás mucho mejor que lo que estabas antes. Estás con inversiones, estás con el proyecto adelantado. Entonces, yo soy de la idea de que en los años difíciles es donde más tenés que invertir. Es los años donde realmente le sacás ventaja a la competencia. Para cerrar, me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes qué le pedirían al nuevo gobierno, a quien nos gobierne en la próxima etapa de la Argentina. ¿Quién toma el guante? Mirá, yo siempre, cuando me preguntan esto, digo lo mismo. Y me acuerdo de un señor que fue presidente de la Federación Agraria Argentina, que se llamaba Humberto Volando, y cuando le preguntaban esto, él decía, no quiero que me den una mano, quiero que me saquen las dos manos que tienen encima mío. El mejor ejemplo que yo me acuerdo de eso, y que si eso pasa, todos tenemos ganas de seguir adelante, y todos tenemos ganas de crecer y de seguir desarrollando y vender cada día más. Pero cuando la presión del Estado te aprieta tanto, te hace que en muchos casos no puedes seguir. Miguel. La verdad que vemos en el caso particular del sector pesquero, este gobierno creó las mesas de trabajo, con lo cual teníamos diálogo permanente, así como estaba la mesa de carnes, estaba la mesa de pesca. El presidente nos recibió varias veces, tanto a los empresarios como a los sindicatos, y lo que tenemos que hacer es articular una política de largo plazo en común. La verdad que en este caso es un sector bastante conflictivo, digamos, entre la relación síndico-empresaria y eso, digamos, que de alguna manera debilita el vínculo. El Estado tiene un rol ahí para cumplir, importante, al margen de todas las cuestiones ya económicas, impuestos, etcétera, que sabemos que tratamos de que no interfieran, pero para agregar un granito de arena a esto, el Estado debería tener algún vínculo más participativo entre la relación de vuelta empresario-sindical para ir en un proyecto conjunto, como se estuvo haciendo con el petróleo, vaca muerta, etcétera, ese tipo de articulaciones que en definitiva suman. Yo creo que eso es lo que deberíamos tender. Gastón, ¿cómo podría ayudar el nuevo gobierno a lograr recuperar ese lugar que el vino tenía en el mundo, el vino argentino? Bueno, en principio comparto lo que dice Ricardo. La no intervención en nada sería lo ideal, porque agradecemos la ayuda, pero no, gracias, no la necesitamos, preferimos que no intervengan. Y después sí, reformas laborales, infraestructura. Menor presión impositiva. Menor presión impositiva. Hoy, por ejemplo, un ejemplo que es remanido, pero vale la pena traerlo. Hoy el flete Buenos Aires-Mendoza te cuesta lo mismo que el buque Buenos Aires-China. Entonces, es difícil que vos puedas competir con un australiano que está a 15 minutos de barco. Entonces, digamos, básicamente hay que trabajar sobre cuestiones de fondo, reformas laborales, reformas impositivas, y no subsidios, no reintegro, digamos, no, ninguna prebenda, simplemente permitir que la iniciativa privada se pueda desarrollar con las menores trabas posibles. Alan. No, reglas de juego claras y predictibilidad. Poder trazar horizontes de mediano y largo plazo y que la lógica impositiva, etcétera, no vaya variando enormemente, como ha pasado en el pasado, básicamente. Bueno, les agradezco profundamente haber compartido. Bueno, los despedimos con un fuerte aplauso. Y los dejamos con Marcelo Elizondo, que va a hacer una presentación sobre la inserción económica en un contexto que está en permanente cambio. Muchas gracias.